Bueno, vamos a empezar con el tema del día de ahora. Les voy a presentar un video para que se den más o menos noción del tema de ahora, que son reacciones químicas. Voy a quitar la cámara. Ya está el video. Pon play. Las reacciones químicas. Propósito. Aprenderá acerca de las reacciones químicas y su uso en la vida cotidiana. Hola chicos, vengo de correr. Estoy un poco sudado y cansado, pero feliz, porque el ejercicio me ayuda a estar sano. Tomo agua para recuperar la que eliminé con el sudor. Así me mantengo hidratado. Bueno, hemos aprendido que la química ha contribuido al desarrollo de la humanidad. También hemos visto que en toda reacción química hay un intercambio de energía con el medio que la rodea, y los átomos son la partícula mínima que representa la materia. Y cómo estos se unen entre sí, formando enlaces químicos. Y cómo se nombran los compuestos, es decir, la nomenclatura química. Ahora vamos a aprender acerca de las reacciones químicas. Pero antes de empezar, debo bañarme. Recuerden que la seguridad en el laboratorio es muy importante y yo no puedo estar vestido así. Voy a cambiarme y regreso. Todo cambio en la composición de la materia ocurre mediante reacciones químicas, las que se representan con ecuaciones químicas. Las reacciones químicas se clasifican en 4 tipos básicos. El primer tipo lo conforman las reacciones de síntesis, también llamadas de adición o de combinación. En este tipo de reacciones participan 2 reactivos o más, que son las sustancias que cambiarán durante la reacción química. En este caso, llamaremos a los reactivos A y B, y pueden ser elementos o compuestos. Al ponerse en contacto, reaccionan, lo que se representa en química con una flecha. Y se obtiene un solo producto, que así se llama al resultado de una reacción química. Cabe aclarar que las reacciones químicas ocurren bajo determinadas condiciones del medio, como temperatura y presión específicas. Las reacciones de síntesis se clasifican en 5 subtipos, dependiendo de las sustancias que se combinen. Un metal, al reaccionar con un no metal, da como producto una sal binaria, es decir, formada solo por 2 elementos como los sulfuros. O cuando un metal se combina con el oxígeno, se obtiene un óxido. No metal más oxígeno produce un óxido no metálico. Óxido de metal más agua da un hidróxido metálico. Óxido no metálico y agua resultan en un oxiácido. Y finalmente, al combinar un óxido metálico con uno no metálico, se produce también una sal, pero en estas sales participan 3 elementos: metal, no metal y oxígeno. En algunas de estas reacciones, mientras se llevan a cabo, se libera energía calorífica, que se percibe como un aumento de temperatura. Cuando esto ocurre, se llaman reacciones exotérmicas. Bien por la clasificación, pero ¿en dónde podemos ver estos tipos de reacción? ¿Te refieres a verlos en la vida cotidiana? Exacto. La sal puede producirse mediante una reacción de síntesis. ¿Cómo?
¿La sal que le ponemos a la comida? Sí, y se puede obtener con la reacción entre el venenoso gas verde, cloro, y un metal muy reactivo, sodio. El producto es un sólido cristalino blanco, el cloruro de sodio, el nombre químico para la sal común. ¿Y qué con el clavo? Además está oxidado. Bueno, lo que quiero mostrarte es precisamente el óxido de fierro, que resulta de la reacción entre el fierro del clavo y el oxígeno del aire, y se llama óxido de fierro. Oye, ¿me das cloruro de sodio para mi fruta? No, recuerda que dentro del laboratorio no se debe comer. Ya lo había olvidado. Las reacciones de descomposición son lo contrario de las de síntesis. Esto quiere decir que se separan los componentes de un compuesto. Se favorece la reacción al aplicarle calor, una carga eléctrica o añadir un catalizador, que es algún compuesto que acelera o retarda una reacción química, sin haber cambiado su estructura química después de la reacción. El reactivo se separa en dos o más componentes, ya sean elementos o compuestos. Un ejemplo de esto es la electrólisis del agua. Esta consiste en separar el hidrógeno y el oxígeno de las moléculas del agua por medio de una corriente eléctrica. Este es un experimento que se puede realizar en clase. Para hacerlo se necesita un recipiente de boca ancha, agua para llenar el recipiente, una cucharada de sal. Ya disuelta, favorece la conducción de la electricidad. Una batería de 9 voltios, 2 barras de grafito, 2 alambres de cobre con caimán, 2 tubos de ensayo. Llenar con agua 2/3 partes de la bandeja. Verter la sal y agitar a disolver. Doblar los alambres e introducir un extremo de cada uno en un tubo de ensayo. En el otro extremo, colocar un caimán. Introducir los tubos de ensayo con el alambre boca abajo en el agua a que se llenen. Conectar los caimanes a cada polo de la batería. Inmediatamente comenzarán a formarse burbujas de gas en los alambres, desplazando al agua y acumulándose en la parte superior del tubo de ensayo. Las burbujas que se forman en el lado positivo son de oxígeno y las del negativo son de hidrógeno. Otro uso de estas reacciones es en la industria automotriz. ¿Esto se puede usar en los coches? ¿Has visto que los autos tienen bolsas de aire que protegen a los pasajeros en caso de choques? ¿Sí? Bueno, esas bolsas necesitan inflarse en menos de un segundo y lo hacen mediante una reacción de descomposición. ¡Pero es muy rápido! ¿Qué tiene adentro? Tienen nitruro de sodio, nitrato de potasio y sílice. ¿Cómo hacen para que se forme el aire? Al momento del choque, se genera una descarga eléctrica que genera una temperatura de 300 grados centígrados. Y luego, con esto, se separa el nitrógeno de los nitratos en menos de 40 milisegundos y se inflan las bolsas. Reacciones de desplazamiento o sustitución simple. En estas reacciones participan un metal, que se encuentra como elemento, y un compuesto metálico, como una sal, un hidróxido o un óxido. Al reaccionar, se libera el metal del compuesto y es sustituido por el metal que se encuentra como elemento, y se forma un nuevo compuesto metálico. Esto se debe a que los metales tienen distintas posibilidades de reaccionar, de acuerdo con la facilidad con la que pierden electrones y forman moléculas con otros iones. En la tabla se muestra el metal más activo en la parte superior izquierda. Los metales que se oxidan más fácilmente son los más activos. Para conocer si un metal desplaza a otro que está unido a un ion negativo, se consulta la tabla química de los metales. Por ejemplo, el calcio desplaza al magnesio, sodio y aluminio, pero no desplaza al potasio.
El plomo desplaza al cobre, plata y oro. Los metales que se encuentran debajo del hidrógeno no reaccionan con los ácidos. Los metales también desplazan al hidrógeno del agua y de los ácidos. Esto quiere decir que podría obtener plata a partir de un compuesto que la contenga. En sentido estricto, sí. ¿Qué necesitaría para hacerlo? Ahora sí me la pusiste difícil, pero siempre podemos buscar en internet. Bueno, pues ¿qué esperas? Ya voy a ser millonario. Aquí dice que si sumerges una tira de cobre en una solución de nitrato de plata, ¿se obtiene plata? Sí, mira. Pues vamos a comprar nitrato de plata. Pues mira, es un compuesto muy venenoso, provoca quemaduras en la piel y es muy tóxico para los organismos acuáticos y además es muy caro. Para el poquito de plata que vas a obtener, ya no me gusta tanto la idea. Reacción de desplazamiento doble. En este caso, dos compuestos, al reaccionar, intercambian elementos entre sí y forman nuevos compuestos. Por ejemplo, si se combinan hidróxido de sodio y ácido clorhídrico, es decir, una base o hidróxido y un ácido, se obtiene cloruro de sodio y agua. Esta reacción se conoce como de neutralización. El color rosa del hidróxido de sodio se debe a la presencia del indicador fenolftaleína, color que desaparecerá en un medio ácido. Es una reacción de neutralización porque el pH final es neutro. Es una reacción exotérmica. Una conocida reacción de neutralización se lleva a cabo cuando ocurre una excesiva producción de ácido clorhídrico en el estómago y para aliviar la irritación se ingiere un antiácido. Estos medicamentos generalmente contienen algún hidróxido de calcio o magnesio, que al reaccionar con el ácido estomacal producen agua y una sal, favoreciendo la neutralización del medio estomacal. Ya son todos los tipos de reacciones, ¿no? Ya casi. Solo quisiera mostrar todavía las reacciones de combustión. Esa es en la que se quema algo. Exacto. Prende ese mechero. Ahora, tápalo con el vaso. ¿Qué va a pasar? Espera. ¿Se apagó? Claro. Para la combustión es necesario el oxígeno. En este caso, el oxígeno se encuentra en el aire. Claro, sin oxígeno no se puede quemar nada. Entonces, ¿cómo hacen los cohetes espaciales para mantenerse prendidos si no hay oxígeno en el espacio? El combustible de los cohetes tiene mezclado oxígeno, de tal manera que puede darse la combustión. Pero eso es peligroso, ¿no? Sí, por eso una pequeña falla en estos y las consecuencias son fatales. ¡Qué miedo ser astronauta! Las reacciones de combustión son un ejemplo de óxido-reducción. En este caso, el oxígeno reacciona con otra sustancia a la que llamamos combustible. Los que generalmente son compuestos formados por cadenas de carbono, como los hidrocarburos. Y se libera dióxido de carbono y agua. Y se libera una gran cantidad de energía en forma de luz y calor, el fuego. Hoy en día utilizamos combustibles fósiles para generar energía en casi todas nuestras actividades, como la gasolina que mueve los automóviles, camiones, aviones y lanchas, o gas metano o butano para las estufas y calentadores de agua. Al quemar estos combustibles, se producen grandes cantidades de gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono, los cuales contribuyen al calentamiento global. Unos más, otros menos, pero todos producimos gases de efecto invernadero en nuestras actividades cotidianas. Pero también podemos contribuir a reducir la acumulación de estos gases en la atmósfera.
Por ejemplo, utilizando el automóvil lo menos posible, o bien compartiéndolo. Siempre que puedas, toma el transporte público, camina o usa una bicicleta. En casa, para calentar agua, es mejor tener un calentador de paso o dejarlo en piloto después de bañarse. Desconecta y apaga todos los aparatos eléctricos y las luces cuando no los utilices. Ahorrar electricidad reduce la quema de combustibles y la emisión de gases invernadero. Actualmente se busca implementar el uso de energías limpias, también llamadas verdes, que no utilizan combustibles y no generan gases invernadero, como energía solar, energía eólica, energía hidráulica. ¿Tú qué haces para evitar el uso de combustibles fósiles? Yo utilizo la bici y aunque no tengo coche, a quienes tienen les digo que lo compartan. Muy bien. Si todos ponemos un grano de arena, las cosas pueden cambiar. Hablando de granos de arena, tengo una duda sobre las reacciones. Pues pregunta, si no sé, ya sabes que lo podemos investigar. ¿Qué pasa con los compuestos después de una reacción? No entiendo. Lo que entra en una reacción no es lo mismo que sale, ¿o sí? Esa es una buena pregunta. Si ocurre una reacción química, las sustancias cambian. Los compuestos que reaccionan se convierten en otros distintos. Los productos son distintos a los reactivos. Pero algo muy importante es que siempre conservan los mismos elementos. Pero digamos que acomodados de forma distinta. También se conserva la masa de las sustancias. No se gana ni se pierde masa de los productos. Es igual a la masa que tenían los reactivos. Eso quiere decir que si pesáramos lo que entra en la reacción y lo que sale, debería ser lo mismo. Exacto. Ley de la conservación de la materia. La Ley de la conservación de la materia fue elaborada por Antoine Lavoisier en 1785 y dice: en una reacción química, la masa permanece constante, es decir, la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. Recordemos que una de las propiedades de la materia es la masa. Y es así que también cada molécula y átomo que conforma un cuerpo también tiene masa. Si consideramos la ley de conservación de la materia a nivel de partículas, en una reacción química, la masa de los reactivos, dada por la cantidad de átomos que los forman, tiene que ser la misma cantidad que la de los productos. Es importante tomar en cuenta esta ley al escribir reacciones químicas. Retomemos la ecuación de combustión. En los reactivos hay un gas, el metano, cuyas moléculas están formadas por un carbono y 4 hidrógenos que reaccionan con otro gas, el oxígeno del aire, formado por moléculas de 2 oxígenos. Lo que se obtiene como productos es dióxido de carbono, en cuyas moléculas hay un carbono y 2 oxígenos, y agua, en cada molécula hay un oxígeno y 2 hidrógenos. Para hacer que la ecuación concuerde con la ley de conservación de la materia, tenemos que poner los coeficientes estequiométricos, es decir, números que indican la cantidad de moléculas de los reactivos y productos que participan en una reacción química. Al oxígeno de los reactivos se le pone 2 y al agua de los productos un 2. Con esto, el número de átomos en los reactivos es igual al de los productos. Aquí tenemos el resultado de 2 reacciones distintas, una de combustión y otra de oxidación. ¿Qué diferencias encuentras? Los elementos que reaccionan son distintos. ¿Por qué? En la combustión están combinándose oxígeno y alcohol. ¿Y en la otra? Un metal y oxígeno. Muy bien. ¿Y qué más? Una es más rápida que la otra. La combustión del alcohol sucede muy rápido, mientras que el metal puede tardar mucho tiempo en oxidarse, tal vez meses. Exacto.
tienen distinta velocidad de reacción. ¿Y esto de qué depende? La velocidad de la reacción es la medida de qué tan rápido ocurre una reacción química. Algunas reacciones son más rápidas que otras por la naturaleza de los compuestos. Los sólidos tienden a reaccionar de manera más lenta que los líquidos o los gases. Otro factor importante que puede modificar la velocidad de reacción es la concentración de los reactivos. Veamos a qué se refiere este concepto. Las soluciones, es decir, la mezcla de dos sustancias líquidas o una sólida en una líquida, pueden ser insaturadas cuando se puede disolver más soluto a la temperatura en la que se inició la preparación de la disolución. Saturadas cuando el soluto agregado ya no puede disolverse por más que se agite el líquido. Y sobresaturadas cuando el líquido ya no admite más soluto y empieza a depositarse en el fondo del recipiente o bien flota en la superficie. Una solución insaturada reacciona más lento que una solución saturada. Otro factor es la presión en la que se lleva a cabo la reacción. Generalmente, la temperatura, a la par que la concentración de reactivos, es un factor determinante en la velocidad de reacción. Esto se debe a que con el aumento de la temperatura, las moléculas se mueven a mayor velocidad, lo que hace que choquen con mayor facilidad y reaccionen. Para aumentar o disminuir la velocidad de las reacciones, se pueden añadir ciertos compuestos llamados catalizadores. Los catalizadores no intervienen como reactivos en la reacción. ¿Han escuchado sobre los catalizadores en los autos? Como hemos visto, la combustión de la gasolina y otros derivados del petróleo genera gases dañinos, pues generalmente su combustión es incompleta. La principal función de los catalizadores es reducir la emisión de monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno, gases altamente contaminantes. Los catalizadores tienen un baño de platino y rodio, que al entrar en contacto con los óxidos de nitrógeno, los descompone en agua y nitrógeno. Y al monóxido de carbono, lo convierte en dióxido de carbono por oxidación, que es menos tóxico. Ya conocemos los tipos de reacciones. ¿Qué pasa en ellas? La velocidad de las reacciones, los factores que influyen en su velocidad. Vimos la ley de conservación de la materia, algunos efectos sobre el medio ambiente. Ahora es momento de que investiguemos más. ¿Para qué? Con la finalidad de aplicar lo que aprendimos. Esa me parece una buena idea. Salgamos y hagamos una lista con las reacciones que veamos en la calle. ¡Vamos! Bueno, chicos, pues hasta aquí vemos la introducción de la clase. Vamos a presentar lo que tenemos preparado. Bueno, vamos a ver la clase ya con toda la introducción que tuvimos por ahí, para que logren entender un poco mejor el tema de reacciones químicas, como de la definición de la misma. Pues tenemos que es una reacción química, se define como todo proceso en el cual una o más sustancias sufren transformaciones químicas a una ecuación química que consta de dos partes. A la izquierda se ubican las sustancias que reaccionan, se llaman reactivos. A la derecha los productos de la reacción, que se llaman productos. Para separar ambos miembros
¿sí? Se emplea una flecha que indica el sentido de lo cual transcurre la reacción. También tenemos lo que es la simbología frecuentemente en las ecuaciones químicas. Es la base para poder entender esto. Tenemos el signo de más, que luego después una flecha a la derecha, que apunta a la derecha, se llama produce. Dos flechas inversas a la derecha y a la izquierda, reacción reversible. Formación de gas es una flecha que indica hacia arriba. Flecha hacia abajo, formación de sólidos precipitado. Sustancia en estado sólido, sustancia en estado líquido, sustancia en estado gaseoso, sustancia disuelta en agua, solución acuosa y un triángulo en sí, que quiere decir calor. Después tenemos que la ecuación química es una expresión matemática de una reacción química que mediante símbolos y fórmulas representa las sustancias presentes antes y después de una transformación. Muestra la relación que se da entre los reactivos y los productos. Y bueno, como vimos ahí en el video, tenemos la ecuación química que tenemos de un lado, del lado izquierdo, que son los reactivos, tenemos los productos, y después vemos aquí cómo se hacen los intercambios de átomos, ¿verdad? De los reactivos, y luego cómo se hace, trabaja aquí el intercambio y se produce el resultado, ¿verdad? La ecuación química también nos muestra la cantidad de sustancias o elementos que intervienen en la reacción, ¿ok? En la ecuación química, por ejemplo, en la siguiente reacción, sí, que tenemos aquí el hierro y el azufre, sí, un átomo de hierro se combina con un átomo de azufre para dar origen a una molécula que se llama sulfuro ferroso. Observemos que en ambas partes de la ecuación existe el mismo número de un lado y de otro de átomos, un átomo de hierro, un átomo de azufre. Se ajusta a la ley de la conservación de la materia propuesta por Lavoisier en 1774. Sí, en la ecuación química, lo anterior significa que la reacción está igualada o balanceada. Una ecuación estará correctamente escrita cuando esté balanceada. Sí, bueno. Esta reacción también está balanceada ya que existe el mismo número de ambos lados entre los reactantes y los productos, como podemos observar aquí. Tenemos el azufre que tiene vamos a decir que tiene un valor de 1 y el oxígeno con un valor de 2. Se lee diciendo que un átomo de azufre reacciona con una molécula de oxígeno para dar lugar a una molécula llamada de anhídrido sulfuroso. Observamos que en los símbolos del oxígeno está seguido del subíndice 2. Esto se debe a que todas las sustancias gaseosas siempre se representan como moléculas, ¿sí? Con su simbología del elemento, ¿sí? Y su número. Puede decirse entonces que todas las sustancias gaseosas son moléculas diatómicas. Una reacción química cuando se mezclan ácido sulfúrico e hidróxido de sodio, se neutralizan y forman un sulfato de sodio y agua. ¿Sí? Un cambio químico, bueno, se da, se da por algunas consecuencias, pueden ser positivas, pueden ser negativas, ¿sí? Pues pueden ser por medicamentos, tejidos sintéticos, fertilizantes, plásticos. Pueden ser las consecuencias también negativas, efecto invernadero en destrucción de capa de ozono, en lluvia ácida. Otro cambio químico, bueno, que se supone puede ser la transformación de reactivos de productos debido a la reordenación de los átomos. La velocidad depende de la temperatura o de la concentración de reactivos. Otro cambio, el cambio, bueno, se expresa en ecuaciones químicas. Otro cambio químico, bueno, que cumplen con la ley de la conservación de la masa y ley de proporciones definidas. Y se reconocen los cambios químicos porque hay cambio de color, porque se desprenden burbujas, hay cambios en la temperatura y desprende luz. Cambio químico como reacción química es una reacción química llamada cambio químico o un fenómeno químico, es todo proceso
termodinámico en el cual uno o más sustancias llamadas reactantes o reactivos se transforman cambiando su estructura molecular y sus enlaces entre otras sustancias llamadas productos. Pues bueno, los cambios químicos que podemos ver aquí es en el proceso de la fabricación del pan, que es un cambio químico, ya que las sustancias iniciales, que son harina, aceite, levadura y agua, se transforman ya en otro diferente, que serían ya en los alimentos ya elaborados, como un pan, que es, o pastel, vamos a suponer, que tiene que ver con estos elementos. Y si un objeto de hierros deja cierto tiempo en presencia de agua y oxígeno, el hierro se oxida, sí, en forma de óxido de hierro y agua. Cuando un trozo de papel se pone en contacto con una llama, vemos aquí arde y sale humo y el papel se transforma en cenizas que tienen una composición distinta al papel. Una reacción química también es aquel proceso químico en el cual dos sustancias o más denominados reactivos, por la acción de un factor energético, se convierten en otras sustancias designadas como productos. Bueno, reacciones químicas, bueno, pueden ser hechos que indican que se produce una reacción química cuando aparecen burbujas, cuando se forma un precipitado sólida que se forma en el seno de la disolución, cuando se produce un cambio de color, cuando se desprende la luz, ¿sí? Que tenemos aquí una vela, cuando se produce la explosión con desprendimiento de un calor, luz y sonido. Sí, que son aquí las luces que se prenden, por ejemplo, cuando hay algún evento o algo así. Ahí se está también suscitando una reacción química. Y pues bueno, las reacciones químicas, que es una ecuación química, bueno, pues una representación de una reacción química como tal, que donde tenemos reactantes de un lado o reactivos, y recuerden que esta flechita nos indicaba que se produce algo. ¿Y que se produce? Estos son los productos, es lo que se produce después de haber una reacción química. Partes de la reacción química: del lado izquierdo tenemos, como lo habíamos comentado, del lado de los reactivos, la flecha en diagonal apuntando a la derecha significa produce o da, y después tenemos aquí los productos, ¿sí? Y esta flecha para arriba significa que se evaporó el oxígeno. Eso es, recuerden la simbología que indicamos al principio. Ok. Y bueno, pues aquí tenemos también la simbología. Puede ser que el número azul, pues tenemos que es un coeficiente, subíndice verde, estado de agregación en rojo y adición en morado. Adición, aquí están. Aquí los puse ahí con algo de color para que lo pudieran identificar. Y otra simbología que está aquí es luz ultravioleta, energía eléctrica, catalizador, calor y precipitación. Sí, la reacción química, tenemos reactivos de un lado, como lo vimos, y productos del otro. Partes de la ecuación, tenemos que los números son los coeficientes. Por ejemplo, aquí los coeficientes son el número 2, el número 3. ¿Sí? Y los subíndices son los que están en la parte de abajo, número de átomos de cada elemento y número de moles, aquí, número de moles de la cantidad de sustancia. Clasificación de reacciones de acuerdo a la energía. Las reacciones químicas se clasifican por la energía que requieren o liberan, o bien en el proceso a que se someten los reactivos. Puede ser clasificación de reacción exotérmica o endotérmica, según puede suceder por combustión de, por ejemplo, de glucosa o la fotosíntesis. Reacciones endotérmicas, que son reacciones químicas que absorben calor, siendo por tanto la energía final, sí, de los productos mayor que la energía inicial de los reactivos. De esta forma, la variación de energía es positiva.
Reacción endotérmica es aquella que para efectuarse necesita calor. ¿Sí? Aquí vemos se requiere energía. Después las reacciones exotérmicas son las reacciones químicas que liberan calor, siendo por tanto la energía final de los productos menor que la energía inicial de los reactivos. De ello se concluye que la variación energética va a ser negativa. La reacción exotérmica es aquella que al efectuarse libera o genera calor. Las reacciones, la energía de las reacciones químicas, como vimos en el video, reacción exotérmica, ¿qué es lo que hace? Libera calor, ¿sí? Al medio. La reacción endotérmica quiere decir que absorbe calor del medio. Clasificación de reacciones. Las reacciones químicas se clasifican de la siguiente manera: reacción o síntesis o adición, reacción de análisis o descomposición, reacción de desplazamiento o simple sustitución, o reacción doble desplazamiento o doble sustitución. Bueno, reacción de síntesis o adición son reacciones en las que dos o más sustancias reaccionan para formar un único compuesto. Por ejemplo, el hidrógeno, sí, y el oxígeno reaccionan para dar agua. Aquí estamos observando que el hidrógeno y el oxígeno son los reactivos y que producen los productos es el agua. Aquí tenemos un ejemplificando con letras en esta reacción. Por ejemplo, A sería 2H2 más B sería el otro elemento y el resultado sería C. Ejemplos de reacciones de síntesis. Aquí tenemos varias, ¿sí? Reacción de análisis o descomposición son reacciones en las que una sustancia se transforma en dos o más sustancias sencillas. Para que esto sucede, debemos suministrar energía. Si al carbonato de calcio le comunicamos calor, se descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono. Después tenemos aquí ejemplos de reacción de análisis o descomposición, ¿sí? Donde A en el carbonato y nitrato indica que puede ser cualquier metal, ¿sí? Entonces, después tenemos reacción de doble desplazamiento o doble sustitución. Es como en la de sustitución, al principio era sencilla, pero esta es doble. En otras ocasiones se produce un intercambio de elementos entre los reactivos que reaccionan. Por ejemplo, la reacción inicial sería AB más CD. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues aquí es una reacción o sustitución doble donde queda C con B más A con D. Es una combinación. Después de ahí tenemos, otro ejercicio que identifica el tipo de reacción. Después ejercicios también que identifica el tipo de reacción. Aquí se los voy a dejar para que los revisen según la información que estuvimos revisando. Y ejemplos de reacción de doble desplazamiento o doble sustitución. Sí, por ejemplo, tenemos la sal se forma un compuesto que precipita. ¿Sí? Y entonces, es todo. Es todo de la clase de ahora. Espero les haya quedado clara. Apoyándonos ahí en el video. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Sí? Sí, y Dalia. Sí, buenas tardes, maestra. Este tema es referente al examen de esta semana, ¿verdad? Lo que vimos ahorita en el tema es para contestar al examen. Sí, es un cuestionario. Dice examen, pero es un cuestionario. Ah, ok. Es que estaba viendo yo lo presenté ayer, viendo la presentación que puso en los recursos, pero en uno de lo que son los sales, me aparecía tipo de sales que se derivan de los oxiácidos, pero solamente viene ácidas. Entonces no sé si lo que resulta ácidas y oxisales es exactamente lo mismo, y la respuesta correcta es ácidas.
Sí, creo que había ahí un detalle, creo que era una pregunta, ¿verdad? Sí, Sí, bueno, sí, no, porque la respuesta correcta sería oxisales, pero en sí, las opciones solamente aparece ácidas y las ácidas son parte de las oxisales, ¿verdad? sí. No, pues, le digo, se me hace que hay ahí un error porque, pero pues no se preocupen ustedes, contéstenlas y vemos cómo les podemos, ahí ajustar ese reactivo. Sí, porque, bueno, como teniéndolo en cuenta, yo vuelvo a tomar nota de las respuestas para el examen que va a venir, ¿verdad? Que va a ser el final y debe ser parte de, tal vez vengan este tipo para saber cuál es así la correcta, o si son oxisales y a lo mejor en la próxima puede venir esa pregunta. Sí, sí, creo que sí son los oxisales. Digo, no tengo ahorita la pregunta de la que usted se refiere, digo, no tengo para verla, pero sí es la respuesta que usted dice. Ok. Y otra pregunta, maestra. En mi grupo me aparecen dos exámenes que son para el lunes y el otro examen dice que son con ejercicios. A ver, permítame. Déjeme, le pongo mi grupo, es el grupo D. Ujú. A ver, vamos a ver. Estoy presentando ahí la pantalla de la plataforma, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ah, ok, sí. A ver, ¿a cuál se refiere usted? ¿A la tarea a la pasada? Pues me sale que esta misma semana son dos exámenes que vencen el día 20. Uno que ya lo contesté, que sí viene siendo lo de las sales, lo de los hidruros de metálicos y eso ya lo contesté, pero viene otro que dice ecuación química y balanceo de las ecuaciones. Y ese es otro examen que viene, que vence, entra uno y dice que vence el 20, pero viene en la misma semana. Examen con ejercicios, ese es el. No, es que sí les quería decir, aquí miren, donde dice ejercicios. Voy a encontrar ahí. A ver, permítanme tantito. Permíteme, miren, aquí donde dice examen con ejercicios, ese es una cosa, y aquí donde dice ejercicios es otra. Permítame tantito para ahí lo voy a abrir para que ustedes vean, ya como quiera aquí se va a quedar grabado. Esto es más un detalle aquí en la plataforma a la hora de estar ahí grabando los datos, pero mire. Que no alcanzo a ver. Ah, sí, en la semana 8 ya lo contesté. Sí, ahí está, dice ejercicios, ese es uno que se vence el día 20 de marzo. Ok, y el otro que dice ejercicios, ecuación química y balanceo de ecuaciones químicas, para mí me aparece como otro examen. Estoy en la aula D. Sí, pero está usted en la semana 9. ¿O cuál? Déjame lo pongo. Semana 9. Déjeme regreso. Palmado. De. No, bueno. Maestra, yo estoy en el aula F y a mí no me aparece nada de eso. En la semana 9 aparece el examen con ejercicios, como dice usted. Pero yo me voy a mis exámenes pendientes y tengo otro examen. Te ve que dice que, como dice las tareas que tiene uno pendiente, tareas por revisar, y luego viene exámenes pendientes y me aparecen dos, el de la semana 9 y otro que es déjeme le digo. Sí, mire, si puede ver la pantalla, por favor. Sí, sí la estoy viendo. Y aquí donde está la semana 9, aquí hay dos, o sea,
Sí, ahí hay dos cosas, dos ejercicios que son la de la semana 8 y la semana 9. Bueno, vamos a poner aquí debería ser la semana 8, ¿verdad? Por la materia. Aquí está mal, miren, lo voy a abrir. La que es la nomenclatura y de los compuestos inorgánicos es de la semana pasada, de la semana 8. ¿Sí lo pueden observar? Es que para mí está muy chiquito, no lo alcanzo a ver. Pues yo tengo la pantalla grande, pero mire. Ok. Mire, a ver, voy a abrir eso. Esta es ejercicios de la semana, dice semana 9, pero en realidad, bueno, dice semana 8, nomenclatura de los compuestos inorgánicos, es de la semana pasada. ¿Ok? Sí. Me hace aquí mal, 8 y 9. Y este de examen con ejercicios, aquí es ya lo de la semana anterior. No, esta es. A ver, permítanme. Sí, aquí viene la de balanceo de ecuaciones. Ahí tienen que tener cuidado como van ustedes ahí señalando, miren, donde les indique ustedes ahí ejercicios o semana, ahí le dan clic y por ejemplo aquí ya muchos compañeros ya presentaron, es la de la nomenclatura de los compuestos. Era lo que les digo yo aquí, que vienen juntas en esta, déjame decirle dónde. Aquí, justamente aquí. Sí. Aquí vienen los dos empalmados. Ah, ok. Sí, porque se me hace que sí nos faltó una semana de actividad, entonces ya se juntaron, por decirlo así. No, vamos bien, o sea, no hemos omitido ninguna semana de actividad. ¿Usted por qué lo dice? ¿Por lo de los exámenes? Esa fue la única semana que dejamos de trabajar. Mire, esta es la semana. Aquí está la semana 7. La semana 8, que sería nomenclatura de los compuestos inorgánicos. Ah, ok, así se llama el examen que me falta a mí y está para el día 20. Ajá, sí, o sea, los extendí por la misma. Ah, ok. Ah, bueno, extendió las fechas. La nomenclatura del UIPA y todo esto, esa fue la semana 8, o sea, la semana pasada, la clase del sábado 11 de marzo. Ok, entonces es esa, maestra. Esa, y luego después, en esta semana estamos viendo, el día 18 de marzo, estamos viendo este tema de reacciones químicas y tipo de reacción. Ok. Entonces ya nace junto la fecha. Les quiero comentar que ustedes aquí en este espacio está observando. ¿Sí está observando, compañera? Sí, maestra. Bueno, para que me haga favor ahí comentar, no sé, que vienen aquí empalmadas las dos, la de la semana 8 y la de la semana 9. Vienen las dos, eso es lo que pasó. Sí, lo de esta semana. Entonces, aquí se empalmaron. Está muy bien. Entonces, ahí para que, por ejemplo, aquí no viene nada. O sea, en la semana 8, aquí viene aquí vienen empalmadas las dos. En la semana 9 vienen las dos actividades. Mire. A ver, permítanme, aquí me van a dar no sé si les quedó claro. Sí, maestra. Sí, entonces, recuerden que, por ejemplo, que aquí están las dos actividades de las que van ustedes a realizar, pero una corresponde a una semana y la otra corresponde a la otra. Entonces, aquí no hay ninguna actividad. Pero las dos vienen siendo tipo cuestionario, maestra, o tenemos que hacer algo, por decir, yo estoy leyendo descripción de la tarea, contestar las preguntas acerca de la descripción de la nomenclatura a base del sistema YUC de los siguientes compuestos inorgánicos. Eso es lo que viene siendo como un examen, ¿no? Sí, son 10 preguntas. Ok, es que yo ahí ya me había revuelto, pensé,
pues aparte del examen tengo que hacer otro. No. Ok. Recuerden lo que les estoy diciendo. Uno equivale a una semana, que sería, este es el de la semana pasada y este es el nuevo. Nada más que dice Sí, ahí ya. semana 8, pero no, o sea, si lo abren, nos corresponde a esta semana. Ah, ok, maestra. Oiga, maestra, una duda, aparte de eso. Yendo yo a mis calificaciones, en la ponderación de lo que son cada semana, se supone que debemos de tener un 3, ¿verdad? Y yo tengo 1.93, nos falta por hacer uno que es ejercicios y el otro cuestionario de repasos. Pero al irme yo a lo que es total del curso, me da un total de 2.37. Y en lo del examen parcial, yo saqué 2.81. O sea, ¿no está todavía la sumatoria? No, porque quedan pendientes de esta semana. O sea, el asunto es que como extendimos fecha, entonces todavía no, pienso yo que no le sale toda el promedio porque todavía no terminan muchos alumnos de entregar y no aportado. Perdón, no tenía apagado el micrófono. No se preocupe. Pienso yo que ha de ser algo del sistema, porque yo doy la sumatoria y me da de 4 y algo, ¿no? Uh-huh. Es 2.81 más 1.93, por ahí más o menos de un 4 y algo, por decir. Entonces, ¿cuál es? Mi pregunta es si se va a arreglar, maestra, porque no sabemos, varios estamos en lo mismo de que no está, pues si yo me quedo con un 2.37 de total del curso, póngale que en el examen saque un 10, me va a tocar sacar un 5 y no pasaría. Entonces, si en el transcurso de estos días se acomodará la sumatoria o hay que hablar a lo que es la plataforma, hablar a la universidad. Sí, Rebeca, yo pienso que debe de modificarse esto, aparte porque todavía está pendiente sumar ahí los trabajos de regularización, de puntos extras, y ya como quiera, si sucediera algún detalle, que no se llegara a regularizar esto, pues entonces pues yo voy a estar al pendiente para que se logren ustedes observar eso y para revisarlo, ¿verdad? Ay, muchas gracias, maestra. Como quiera, déjeme, voy a tomar nota y bueno, pues ya la próxima clase, bueno, pues ahí revisamos a ver cómo van las modificaciones y si no, pues ya pedimos apoyo. Ok, maestra, muchas gracias. Sí, hasta luego. Bueno, pues que tengan buenas tardes, muchas gracias. Como quiera, ahí les puse la pantalla en la clase del día de ahora, les puse la clase para que tengan oportunidad de contestar su cuestionario o a realizar su tarea que tengan ahí pendiente para que les apoye y les sea más fácil. ¿Ok? Muchas gracias, maestra. Buenas tardes, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Sí, hasta luego.